Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a otro programa de Podcast Home. En el episodio de hoy vamos a tener un tema súper interesante porque vamos a estar conversando sobre las estrategias de marketing. Realmente el down payment cero es una buena estrategia de marketing. Eso lo vamos a conocer el día de hoy. Además vamos a estar con un invitado especial que ya lo van a conocer, pero vamos a empezar de una vez. Esto es Podcast Homes. Hey, bueno, y así empieza Podcast Home con muy buena vibra y buena energía. Y bueno, en el programa de hoy vamos a traer un invitado especial que ya lo voy a subir ahora mismo en pantallas. Aquí está Gustavo Hidalgo, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bueno, para mí un placer acompañarte aquí en tu podcast, que me encanta, que por cierto, este intro me fascina, quedó demasiado cool. Gracias. Sí, bueno, Gustavo, de verdad que gracias por aceptar mi invitación. De verdad que la semana pasada tuvimos en un webinar súper bueno para mis clientes internacionales y no podía perder esta oportunidad de tenerte aquí en Podcast Home para que puedas iluminarnos con tus conocimientos de préstamos hipotecarios y cómo podemos utilizarlos como estrategia de marketing o cómo no deberíamos utilizarlos como estrategia de marketing en algunos casos. A mí me parece muy buena tu iniciativa, Daniela, porque yo creo que los agentes de bienes raíces con los lenders, a lo que yo me dedico, debemos ampliar y profundizar un poco más nuestra relación de trabajo. A ver, buscar alternativas juntos de cómo llegarle a nuestros clientes y hacerlo de manera correcta, ¿no? Y creo que la clave de eso está en saber la información, saber un poco sobre los programas. eh, Nosotros no queremos que ustedes sean especialistas en esto porque la verdad es que no es su trabajo, pero tener el conocimiento claro va a ayudarlos muchísimo a que puedan darle una mejor información a sus clientes. Así es, correcto. Y Gustavo, háblanos un poco de ti, por favor, preséntate. ¿Cuánto tiempo Vale, tienes en esto del negocio de préstamos hipotecarios? ¿Qué estás vale. haciendo? Estás en Atlanta, pero trabajas también para Florida. Es importante aclarar esto para que, bueno, todos los Sí, agentes que trabajan con nosotros lo sepan y los que nos están viendo. sí, por supuesto. Bueno, como tú comentabas, mi nombre es Gustavo Hidalgo, yo trabajo para New American Funding. Somos un banco no depositario y hago siempre la aclaración porque no somos un banco depositario que abrimos cuentas de cheques, cuentas de ahorro, no. Nos dedicamos 100% a los préstamos hipotecarios. Tenemos unos rates súper competitivos en el mercado. La verdad es que muchas veces podemos ganarle a nuestros competidores. Eh, Personalmente tengo 2 años en la industria de las finanzas en los Estados Unidos. Me he decidido tomar este tipo de trabajo al 100% porque es una pasión. Creo que tú también la vives, Daniela, o trabajar con el real estate aquí en Estados Unidos. Creo que va más allá del negocio, va directamente proporcional con la pasión que tú tengas por este negocio. Así es. Em, Como tú comentabas, sí, estoy localizado en Atlanta, Georgia, pero tengo licencia en los dos estados, en el estado de la Florida y en el estado de Georgia, aunque bien es cierto que si existe la posibilidad de trabajar con alguna persona en otro estado, lo podemos hacer como banco. No, particularmente yo no puedo emitir un préstamo en otro estado, pero puedo ayudar a estructurar el file y que sea otro originador de préstamo aliado en otro estado, así que podemos atender prácticamente a todo el país. Así que, Excelente. Tienes bueno, un equipo. ujú, claro, claro, nosotros te explico rapidito y quizás muchas personas no saben esto. Este tipo de bancos que está a nivel nacional, nosotros podemos, a diferencia de los realtors que muchas veces es difícil compartir comisiones, y quizás estoy tocando un punto que no teníamos pronosticado hoy, pero nosotros los originadores de préstamo podemos hacerlo. Y simplemente otra persona emite el préstamo en otro estado y compartimos el tema de la comisión y la estructura del file. Así que podemos atender gente en todo el país.
Excelente, excelente. Bueno, el día de hoy yo quiero conversar un poco, Gustavo, sobre estos programas de Down Payment Cero, porque yo veo con preocupación, y es la razón por la que este programa existe, estoy haciendo este programa el día de hoy, es que yo veo con preocupación esos agentes inmobiliarios que promueven estos programas sin tener conocimiento de ellos, por ejemplo, y generando cierta ansiedad en los clientes, en los compradores, porque hoy me pasó justamente con un cliente, con el Hometown Hero, por ponerte un ejemplo, que ya todo el mundo está promoviéndolo, ¿verdad? Es un buen programa muy bueno, pero sí tenemos que aprender un poco más del programa, saber quiénes califican, quiénes no, cómo funciona, qué recaudos necesita tener la persona que va a aplicar a este programa, porque yo veo que los agentes lo promueven como una manera de generar un marketing y atraer clientes. Entonces me pasó con un cliente que hoy me llamó y me dijo, Daniela, ya estoy en contrato con este cliente, quiero acotar, en una preconstrucción, es un cliente que está comprando una casa para vivir, es un cliente primario, y pues obviamente ya hicimos una negociación para él, y él hoy me llama y me pregunta y me dice, mira este programa que va a entrar en vigencia y que donde te están dando el 100% de financiamiento. Entonces, bueno, me tocó explicarle un poco sobre el programa y dejarle saber que, mira, ya estamos en contrato en una propiedad. Se supone que ya el lender que está trabajando con tu file ya sabe o ya tiene una estrategia armada con respecto a tu precalificación, porque la realidad es que no todo el mundo tiene un mismo historial de crédito, una misma situación financiera, y por ende este tipo de programas no a todo el mundo aplica. Sí, Daniela, y yo creo que has hecho énfasis en una palabra que es súper importante y es estrategia. Cada vez que un cliente llega a ti o llega a mí, nosotros armamos una estrategia de trabajo para ver cuál va a ser el camino que esa persona va a tomar. Y siempre es distinto. Nosotros decimos, cada préstamo es un traje a la medida. Es difícil que todo el mundo se ajuste a un tipo de programa y mucho menos si es un programa nuevo. Ahora, hablando un poco de lo que son estos programas y la estrategia de marketing que utilizan muchos agentes de bienes raíces, yo diría que puede que sea positiva en muchos casos, porque pueden atraer cierta cantidad de leads, pero aquí el tema está en la calidad de los leads. Porque sí, tú vas a generar una cantidad de leads que quizás no están en la mejor situación financiera. Y esto puede ser quizás un consejo a realtors o agentes de bienes y raíces, porque muchas veces estas personas que están pidiendo una ayuda, que necesitan un down payment assistance, ni siquiera tienen el crédito necesario para calificar a un down payment assistance, porque estás buscando generar un lead que está necesitando ayuda. Por eso digo, puede ser bueno o puede ser malo, pero aquí tenemos que quizás verificar lo que es cantidad versus calidad. Correcto. Sin dudas, este tipo de programas son muy buenos. Existen muchos tipos de programas. En la Florida está el nuevo o la nueva adaptación o versión 2.0 de lo que es Hometown Heroes, porque esto ya es algo que existía, solo que tenía una estructura distinta, era específicamente para ciertas personas que trabajaban en ciertos rubros. Ahora se amplia un poco más la gama. Eh, el requisito en cuanto a los empleadores es que los empleadores deben estar localizados en la Florida y eso nos amplía un poco la gama, pero sin dudas luego viene una serie de requisitos como el crédito que las personas deben cumplir, deben ajustarse, en este caso un 640 de credit score, y como te digo, muchas veces si buscamos un lead que está buscando ayuda, puede que ni siquiera pueda calificar para este tipo de programa. Es correcto. Y de hecho, yo tengo que confesarlo, cuando yo empecé en el negocio inmobiliario hace 6 años, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y perdimos a Gustavo por un segundo. ¿Estás ahí, Gustavo? Sí, ahí Aquí estoy. estás. Te perdimos por un segundo. Yo recuerdo que en alguna oportunidad hice promociones de estas, de Down Payment Zero, para préstamos hipotecarios. Y tengo, de hecho, una amiga loan officer con la que trabajé mucho tiempo, que me ayudaba con el Down Payment Zero, pero aprendí que no todo el mundo calificaba para este tipo de préstamos. Pasaba que habían personas que querían aplicar a cero down payment, pero querían una propiedad que costaba 500, $600,000, una propiedad que ni siquiera calificaba para un FHA. Entonces, Wow. esto es súper importante
que los agentes inmobiliarios que nos están viendo, que probablemente muchos están empezando en el negocio inmobiliario, entiendan, por ejemplo, que un préstamo FHA en ciertos condados tiene una limitación en el purchase price o en el precio de compra. Entonces, no todo el mundo, si dependiendo de la propiedad que quiera, no va a calificar para un FHA. Entonces, esto es como que son muchas reglas. Obviamente no tenemos que ser expertos los agentes inmobiliarios, pero sí es importante que tengamos los conocimientos básicos, porque no podemos pretender que a todos le vamos a poner el mismo traje. Es un traje a la Totalmente. medida. Y sabes una cosa, aquí me voy a ir a un escenario completamente distinto y adverso. Hay personas que quizás si tienen las reservas para pagar un down payment, pero quieren sacar provecho de este tipo de programas para simplemente comprar una propiedad sin poner absolutamente nada de dinero, y resulta que esto también tiene límites de ingresos. Hay personas que por tener un ingreso superior ya se descalifican de este tipo de programas y tienen que irse a un programa común, como un convencional o un FHA, porque ya tienen un ingreso suficiente para poder adquirir una deuda como esta. Otra cosa que te quería comentar es que si nos ve alguien de Atlanta, Georgia, nosotros mensualmente hacemos Launch and Learn en nuestro team. Y nosotros, de hecho, hace 2 meses hicimos uno relacionado con lo que son los Down Payment Assistance. Aquí trabajamos un poco más los de Georgia, ¿no? Lo que es GA Dream, Chenoa, otro tipo de programas que existen acá. Pero nosotros ese Launch and Learn lo llamamos lo barato sale caro. Porque lo que realmente queríamos dar a entender a nuestros agentes de bienes y raíces es que muchas veces si comparamos A versus B con un down payment assistance siendo B, quizás B no va a salir mucho más caro que A. Esto pasa muchísimo. Y la verdad es que a veces, yo entiendo, y nosotros hemos tenido casos que sí podemos cerrar un down payment assistance, se hace rentable el down payment assistance, pero no siempre lo es. Así que es algo de un caso uno a uno. Sí, correcto, totalmente. Yo he tenido clientes, por ejemplo, veteranos, que hemos ido al cierre y terminan recibiendo dinero, ni siquiera dan gastos de cierre, no dan down payment porque ellos pues obviamente no tienen este programa de VA donde no tienen que colocar el down payment, y he conseguido para ellos gastos de cierre, pero estamos hablando en un mercado 2020 donde, sabes, 2019, mejor dicho, ese mercado donde logré negociar gastos de cierre para él, porque ya para el 2020 entramos en un mercado inmobiliario donde básicamente nuestros clientes estaban poniendo más dinero, y yo creo que a partir de octubre de 2020 en adelante los compradores tenían que poner más dinero, más valor sobre la propiedad fuera de la tasación, porque la demanda de propiedades era una locura. Y te digo que estamos llegando a ese nivel, en estos momentos. Está aquí calentándose muchísimo, no sé cómo está por allá. Pero... Sí, no, igualmente. Por ejemplo, en el área de Miami, básicamente muestras la casa, y cuando vas a poner la oferta, el listing agent te dice, no, ya tenemos 3 ofertas y ya aceptamos una. O sea, es una cosa que todavía hay zonas, no solo en Miami, también en Orlando, donde pones ofertas y ya el listing agent te dice, recibí varias ofertas, mi cliente va a tomar una decisión hoy, pero quiero que sepas, tenemos varias ofertas por encima de lo que se listó, la A mí propiedad. me sorprendió, bueno, y quizás nos estamos saliendo un poco del tema, pero es bueno hablarlo, ¿no? Para saber un poco cómo están los mercados. Me sorprendió una agente de bienes y raíces acá en el estado de Georgia. Pusieron un listing el fin de semana y el lunes, es decir, ayer, ellos estaban recibiendo, habían recibido más de 20 ofertas en un periodo de 2 días, y me sorprende porque no es una área súper caliente tampoco. O sea, quiere decir que las personas están ya buscando un poco hacia las afueras, hacia las afueras de la ciudad, y se está calentando bastante. Totalmente. Creo que Atlanta está sufriendo un crecimiento aún mayor en estos últimos años, así como está pasando con Orlando. Orlando es una ciudad que definitivamente podríamos decir era un pueblo, hasta que en estos últimos 3 años ha crecido considerablemente. Y bueno, y eso era algo que recuerdo cuando yo saqué mi licencia de real estate, lo hablaban mucho. En el 2017, cuando yo saqué mi licencia, quien nos daba la clase para presentar el examen del estado, comentaba que Orlando era una ciudad premium, era una ciudad que se postulaba en un crecimiento gigantesco. Y es una realidad. Nosotros hemos gozado aquí en Orlando de
ese beneficio, ¿no? De ese crecimiento de la ciudad, porque hemos crecido como agentes inmobiliarios en nuestros negocios gracias a ese crecimiento también. Y es lo que está pasando. Muchos agentes de Miami están viniendo a Orlando a vender, porque es una ciudad que promete muchísimo, y creo que es lo que está pasando ahora mismo en Georgia, porque las propiedades todavía tienen un valor económico en comparación con otras grandes ciudades y en comparación, por ejemplo, con Miami. Acá nosotros lo que estamos viviendo es una migración positiva, porque muchas personas de la Florida están migrando por los altos costos que tiene, por ejemplo, la ciudad de Miami, y ellos tienen varias opciones, entre ellas subir un poco a Orlando o subir al estado de Georgia, a la ciudad de Atlanta. Eso nosotros lo vemos de manera positiva, porque alimenta nuestro mercado, alimenta la mano de obra que es necesaria. Creo que en general en todos los Estados Unidos se necesita muchísima mano de obra. Sí. Tú todavía ves en empleadores que están buscando y buscando personas. No sé si esto pasa por allá, pero tú vas a veces a cadenas de restaurante y te dicen tienes que esperar una hora, y tú ves el restaurante que realmente no está full y preguntas, ¿pero por qué? O sea, si tú ves mesas habilitadas, no, es que no tenemos personal, estamos trabajando a media máquina. Sin duda se necesita mano de obra, y eso es súper positivo para este estado. Sí. Georgia lo ve de buena manera. Totalmente, además que no quiero salir del tema, pero es que es importante comentar. Una cuestión positiva que estoy viendo para Georgia es lo que está pasando ahora con esta nueva ley anti-inmigrantes que se está Totalmente. promoviendo en la Florida, porque muchos inmigrantes van, porque esta es una ley que lo que está promoviendo es el miedo. Es más el miedo que promueve la ley que realmente lo que va a generar materialmente hablando. O sea, lo que se va a ejecutar esa ley es cero en comparación al miedo que realmente está promoviendo. Es más miedo, es más como un perro, como perro que ladra no muerde. Claro, porque el perro cuando está ladrando no puede morder. Entonces, básicamente yo siento con esta ley es eso, es generando más miedo. La gente se está yendo a Georgia porque pues se sienten más seguros en ese estado, y eso es algo que pues va a ser positivo para ustedes. Pero entrando en materia, Gustavo, Nos porque desviamos mucho. no demasiado, pero Pero eso es lo sabroso de estos espacios, que a ver, totalmente, no son totalmente. rígidos. Eso es No, lo y sabroso además de que este tipo es de espacios. importante que los agentes tengan todo este conocimiento, ¿sabes? Porque esto es tema general que es importante saber, porque esto te va a ayudar también a cómo vas a posicionarte en tu negocio, cómo tú vas a Claro, generar tu estrategia. Daniela, y yo te lo comenté, yo creo que ustedes como agentes en la Florida deben buscar esa dualidad, porque somos estados vecinos, y a Correcto. ver, si hay una migración que se está viendo, que hay una tendencia que va a subir, ojo, es un mercado que hay que atacar, conocer un poco Total. más del mercado de acá, adaptarse. Lo mismo que estoy haciendo yo con el mercado de la Florida, ir conociendo un poco el mercado de la Florida, porque yo estoy de lleno en Georgia. Sin dudas veo la Florida como un destino súper atractivo. Totalmente, totalmente. Sobre todo para ese inversionista extranjero. Y es ahí donde yo siempre, y llevo este programa todo el tiempo, yo pienso que definitivamente todos tenemos derecho a comprar casa, pero si vamos a aplicar estrategias, nosotros los agentes inmobiliarios tenemos que mirar con claridad esa estrategia que nos lleva a vender a inversionistas internacionales, porque hay un nicho importantísimo que no se está atacando, y además hay un grupo de propiedades que nosotros podemos ofrecerles a ese tipo de comprador, donde como agentes vamos a ganar mejores comisiones, y estoy hablando de propiedades vacacionales donde te pagan entre el 6 y el 10% de comisión, y vamos, si sacamos cuentas, con 3, 4 propiedades que vendas de estas, donde te vas a ganar entre 49 a 79 mil dólares, porque son propiedades que no son tan caras. No estoy hablando de propiedades de $1,000,000, estoy hablando de propiedades de 500, 600 mil dólares, donde te vas a ganar una muy buena tajada de comisión, donde no tienes que trabajar tanto, porque la otra realidad es que cuando haces primeros compradores, quienes ya hemos trabajado y trabajamos con primeros compradores, sabemos que es un trabajo duro, porque hay que aprender mucho. Nosotros, aunque no somos lender, tenemos que tener conocimientos básicos de los Total. préstamos. Porque nosotros tenemos que precalificar al cliente antes de dárselo al lender. Imagínate que yo te mandara todo, vamos a poner este ejemplo, yo voy a montar una estrategia de compra tu casa con $0. Te ayudo con el Down Payment Assistant y además consigo gastos de cierres para ti, negociándolos con el vendedor. Es algo posible, pero
conseguir un cliente que encuadre en eso es lo que no es tan posible. Es complicado. Y ahorita que mencionas eso del conocimiento que tienen que manejar los realtors, eh, eh, junto a una compañera que yo tengo, Ana Ávila, que es loan officer también, y yo tenemos un programa dedicado a hacer un coaching de mortgage para las personas que trabajan en este tipo de mercado, ¿no? De hecho, lo bautizamos Mastering the Mortgage Process, donde intentamos que los agentes de bienes y raíces tengan los conceptos básicos muy claros y logren ubicar los perfiles de manera rápida, de manera efectiva, porque aquí lo que a nosotros nos interesa es que el negocio de ustedes crezca para que a su vez nuestro negocio crezca. Si ustedes crecen, nosotros vamos a crecer también, así que es la idea. Cualquier persona que esté interesada o grupo de agentes, estamos dando este coaching que está súper, súper bueno, interesante y de verdad que es productivo. Estoy seguro que quien lo haga le va a gustar. No, definitivamente, de hecho, por ahí estuvimos hablando que quiero que por favor organicemos este coaching online para todo el equipo de Cameron Home y todas las personas de C5 que quieran participar en este coaching, porque sobre todo los que están trabajando con primeros compradores, porque es importante que manejen estos conocimientos sin duda alguna. Eso te va a posicionar como ese experto que tu cliente necesita que seas para poder darle la mejor atención. Entonces, en conclusión, ¿podemos o es necesario, es posible, sí es posible utilizar una estrategia con estos programas de cero down payment, pero realmente vale la pena utilizar este tipo de estrategia? Nos comentabas que el tipo de lead que te va a llegar, y es una realidad, es complicado. Es un lead que probablemente no va a estar listo, que probablemente tenga un credit score terrible, que probablemente, y esto es importante, muchos agentes no lo saben, pero si tú tienes un atraso en un pago, tú tienes que tener tus pagos al día por lo menos un año para que un loan officer o para que un banco te pueda hacer un préstamo. Sí, sí, es delicado porque, a ver, el crédito funciona de una manera en que lo que vamos a ver es la responsabilidad que tú has tenido para llevar tus deudas. Y sí, la falta de tu responsabilidad va a acarrear grandes sanciones o grandes inconvenientes. Como tú dices, esta estrategia puede traernos prospectos que quizás no son los mejores. Ojo, y eso tampoco está mal. El tema con este tipo de prospectos es que Y que nos va tienes a que tomar más trabajarlo. tiempo. Exacto, nos va a tomar más tiempo prepararlos, educarlos, hacerlos entender cómo funciona este sistema. Pasa mucho con nosotros que somos inmigrantes. eh, Estamos nosotros en un constante recibimiento de personas. Nosotros siempre recibimos personas nuevas en los Estados Unidos y siempre hay que educarlos, porque la persona que llega nueva aquí no tiene ni idea cómo funciona el sistema financiero en los Estados Unidos. Y eso es un Correcto. proceso que tanto a ustedes como a nosotros nos toca eh, simplemente aportarles un poquito de conocimientos y puede que este lead podamos cerrarlos, mejor dicho, en un periodo de tiempo más largo, que también está bien. Sí. Esto es parte de nuestro trabajo. Aquí yo creo que no hay lead malo o no hay prospecto malo. Simplemente hay prospectos que nos va a tomar más tiempo que otros. Cerrarlo. Así de sencillo. Totalmente. Por ejemplo, hablábamos del cero down payment. ¿Cuánto es el mínimo credit score que tiene que tener una persona para aplicar este préstamo? Sí, fíjate, en el caso del Hometown Heroes es 640. 640. 640. Por ejemplo, nosotros tenemos otro tipo de programa que es a nivel nacional que se llama FHA 100%. Está súper bueno también porque es bajo las condiciones de FHA. Si una persona califica para un FHA, va a calificar para este al mismo tiempo. Está muy bueno, pero el tema con este tipo de programas es que es súper costoso. Por ejemplo, este programa que estoy mencionando cuesta 5.5% del loan amount en closing cost. ¿Cuándo es útil este programa? Cuando nos podemos conseguir un seller credit atractivo. Es decir, la persona que está vendiendo puede darnos, no sé, 10,000, 15,000 dólares que nos va a ayudar a cubrir los closing costs. Y buenísimo, hicimos un buen trato. Pero en este mercado ahora mismo no es tan fácil conseguir tenemos que gastos de irnos a un cierre. pueblito muy chiquito que sea difícil que las personas vendan y podamos conseguir un negocio así, pero en una ciudad caliente no lo vamos a conseguir. O buscar, otra estrategia es buscar una propiedad que tenga más de 60, 70 días en el mercado. Que eso No es también malo. pudiera ayudar. Es un vendedor que está desesperado por vender, ya podemos
intuir eso. Es un vendedor que probablemente está cansado de tener la propiedad listada, de hacer showings y no recibir ofertas. O también puede ser un vendedor que definitivamente no está bien educado y le han dado ofertas, pero no está conforme con las ofertas que está recibiendo. Entonces, eso también es como que un cuchillo, como un arma de doble filo, ¿ok? Pero sí, definitivamente. Entonces, con el Hometown Hero, que ahora, ¿cuál sería el nombre realmente? Porque ahora no Es el aplica mismo, para los Heroes. no, pero sigue siendo el mismo nombre, Ok, Hometown Heroes. Lo que cambió fue, y digo 2.0 porque cambiaron ciertas cosas, tanto los límites, incrementó el límite, ahora es hasta $35,000 de ayuda ok. entre closing cost y down payment. Antes era menos, si no me equivoco, era $25,000. ¿Y qué Ahora determina? llegamos a 30. ¿Qué determina? ¿Qué determina que te den los 35,000 Um, o menos? lo que te determina es que es hasta el 5% del loan amount, Ok, con un ok. cap de $35,000. Ese es el tope. Entiendo, Ujú. entiendo. ¿Y no hay un límite en la compra de la propiedad? ¿En el precio de la propiedad? No estoy seguro de eso, tendría que averiguarte un poco de cuál es el límite del valor de la propiedad. Yo supongo que sí tenemos un límite. Vamos, déjame ver acá el Pero, ¿y programa este rápido. préstamo se puede dar con un convencional o él va atado a un FHA? Esto iría atado al FHA, Entonces el límite porque es para primeros compradores. para primer comprador. Entonces el límite, sin duda alguna, sería el del FHA, asumo yo. Exactamente. Exactamente, el que aplicaría al FHA. Con el tema del down payment zero, con esto, por ejemplo, nosotros tenemos algo aquí que se llama el Florida Bowl. Me imagino que en Georgia ustedes deben de tener algo parecido, que es que la persona puede comprar su casa con cero down, o un préstamo de estos federales que ya me comentabas. ¿Hay límites para ese tipo de préstamo? ¿Hay límites con respecto? O sea, ¿se atan igualmente a un FHA? A ver, el que te mencionaba previamente es un FHA 100%, y los límites siempre van a ir directamente Proporcional relacionados con con... cada una de las ciudades, porque las ciudades tienen Exactamente. distintos límites. Entonces, y lo mismo con los límites de los ingresos, porque la media de los ingresos en cada ciudad es completamente distinto. Claro. Entonces, sí, acá cada ciudad va a tener un límite completamente distinto. Completamente distinto. Perfecto. Ujú. Con respecto a los gastos de cierre, tú hablabas de que cuando aplicamos a estos préstamos, los gastos de cierre pueden ser más elevados. Me decías que, por Correcto. ejemplo, con creo que era con el Hometown Hero, o era No, con el de con el 100% FHA te comentaba así, que cuesta un 5.5. 5.5% del préstamo. Ujú. O sea, estamos hablando que si el préstamo son... Pero fíjate la diferencia de esto, Daniela. A ver, el que te estoy comentando, que es un programa que tiene simplemente New American Funding, es nuestro, de 100% FHA. Acá este programa no te incluye nada de gastos de cierre. A diferencia de lo que sí hace Hometown Heroes. Tú puedes utilizar la ayuda de hasta $35,000 para cubrir ambas cosas. ok, Para cubrir down payment y para cubrir algo de gastos de cierre, dependiendo de cada una de las negociaciones, ¿no? Y dependiendo de los números de cada una de las personas. Pero sí hay diferencias entre los dos programas. claro, entiendo. Entonces, fíjate, si tú quisieras enviar un mensaje acá, bueno, obviamente para que envíes un mensaje a todos los agentes inmobiliarios que nos están viendo, tú tienes programas que pudiéramos decir mejoran este 0% down payment, que definitivamente los trabajas directamente con tu banco, Yo, o tú yo, yo puedes lo, conjugar el uso de ambos programas. Exactamente, yo no diría que mejoro, sino que puedo ajustar según la situación. Porque, Ok, insisto, cada situación de cada persona es completamente distinta. Porque, por ejemplo, puede que una persona no tenga los 640 de credit score para calificar a Hometown Heroes y podamos irnos por un FHA 100% con 620 de crédito. A ok, ver, eh, es simplemente una alternativa que nosotros debemos analizar cada vez que tenemos un prospecto para ver cuál es su mejor opción. Y opciones hay muchísimas. Existen distintos tipos de programas con los que podemos ayudar a nuestros clientes a simplemente conseguir ese sueño de comprar una casa. Ahora, como tú dices, y sin duda, Daniela, los primeros compradores siempre es un poco más, no voy a decir engorroso, un poco más
largo el periodo de tiempo, porque nosotros debemos educarlos mucho. Debemos hacerlos entender que esto es una inversión de vida. Uno no compra una casa como compra un carro, que tú puedes comprar un carro hoy. Esto es un bien mueble que se va a depreciar y realmente es una transacción diaria. La gente compra carros diariamente. Esto no, esto es una decisión de vida, es una decisión que hay que tomar con mucha responsabilidad. En ese sentido, debemos buscar el programa que mejor se ajuste a la al persona en cliente. específico. Correcto. Correcto, sí, definitivamente. Bueno, esto es un tema muy extenso y bien interesante, pero bastante denso, ¿no? Porque son tantas reglas y aplica de manera diferente para tantas personas, que es complicado, ¿no? Ser expertos como agente inmobiliario, ser experto de préstamos, es bien difícil. Pero, ¿qué consejo tú nos puedes dar? Por ejemplo, cuando estamos ante un cliente, piensa que es un agente inmobiliario que está recibiendo su primer cliente. ¿Qué crees tú que van a ser esas preguntas que él debe hacer estratégicamente para saber si ese cliente está listo para ir a trabajar contigo, o si ese cliente todavía tenemos que prepararlo un poco más antes de llevarlo contigo? Bueno, yo siempre pregunto, y esta es mi pregunta clave, y es las ganas, ¿no? Yo siempre digo eso. A ver, usted tiene ganas de asumir este proyecto, tiene la responsabilidad de asumir este proyecto, porque este es un proyecto serio, de mucho estrés, donde en la transacción pueden pasar un millón de cosas. Aquí tenemos que estar todos preparados mentalmente para asumir la transacción. Eso es lo primero, eso para mí eso es lo clave. Y yo se lo recomiendo a todos los agentes de bienes y raíces, porque muchas personas durante el proceso, esas personas se van dilatando, se van aburriendo, se van cansando. Vamos a dar un escenario en que la persona gana una oferta, hace un appraisal, el appraisal sale muy por debajo y se rompe el contrato. Empezar a buscar otra propiedad, eso es frustrante, eso es muy difícil y para ello debemos estar preparados desde el día uno. Primero, esa es mi mayor recomendación para todos los agentes de bienes y raíces, porque deben estar seguros que sus clientes quieren asumir esta responsabilidad. No, y explicarles, ¿no? El proceso, decirles esto es importantísimo para que entiendan a qué se van a enfrentar. Sí, 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 porque de verdad, y ojo, hasta como comprador, yo lo viví de comprador de casa, es un proceso complicado, no complicado, un proceso largo que a veces se hace por la expectativa que uno tiene como comprador, por el sueño que uno tiene por comprar esa casa que uno tanto quiere, se Sí. hace un poco más fuerte. Ahora, en cuanto a los documentos, en cuanto a la formalidad que nosotros necesitamos para trabajar a los clientes, yo lo que recomiendo es simplemente tener una reunión con el cliente, de organizarnos, de ver dónde estamos, qué tenemos, qué nos hace falta. Ok, tenemos los 2 años de impuestos, tenemos los últimos dos bank statements, estados de cuenta, tenemos nuestros documentos en regla, nuestro estatus migratorio está en regla. Hacer un meeting donde podamos definir nuestra situación actual y con ello podamos empezar a realmente trabajar al prospecto. Y ahora que dices esto, nuestro estatus migratorio en regla significa que una persona en proceso de asilo, pero no tiene green card, una persona con TPS, pero no tiene asilo, es decir, estuvo indocumentada durante muchos años y ahora pudo entrar en un programa de protección especial como el TPS. ¿Estas personas pudieran comprar una propiedad? Sí, por supuesto. Estas personas califican a programas tradicionales, que son los Qualified Mortgages, como son FHA, Conventional, VA, se califican a VA y USDA. Estas personas califican a este tipo de programas, que son los QM. Ahora bien, cuando yo digo el tema del estatus migratorio, va más allá, y te lo digo porque he visto casos que vemos personas que han estado en situación de asilo pendiente, por ejemplo, que es el C8, el Work Permit C8, C08, y entraron hace, no sé, 6 años a los Estados Unidos, tuvieron un primer permiso de trabajo y no lo renovaron más nunca. Y no lo renovaron más nunca por simplemente descuido. He visto esto, Daniel, y puede que te alarme, pero lo he visto. Entonces, llegan, quieren comprar una casa. Hey, pero usted, ¿dónde está su permiso de trabajo actual? No, no lo tengo, es que no lo he renovado porque, no sé, no, lo descuidé. No, Claro, en mi trabajo no me lo piden y no lo descuidé. Wow, sí. a ver, tenemos que solicitar el permiso de trabajo actual para poder justificar por qué usted está en los Estados Unidos y podamos procesar el préstamo. Sin tener un permiso de trabajo actualizado, o por lo menos tener la carta donde se recibe la solicitud de permiso de trabajo y aclara la extensión,
En ese caso sí podemos procesarlo, pero si usted no tiene absolutamente nada, lamentablemente no podemos. O sea, que es importante y esto, mira, fíjate, nosotros los agentes inmobiliarios poco preguntamos esto, porque es que son preguntas como incómodas, ¿no? Es como cuando llegamos al tema de cuánto tienes el credit score o cuánto tienes ahorrado, que son cosas que de verdad que cuando estamos empezando en este negocio son preguntas difíciles, que obviamente te puedo decir, yo ya cuando me siento con un prospecto yo le hago esas preguntas incómodas. Le digo, mira, vamos a entrar en un proceso de compra de casa, hay cuestiones que te voy a preguntar sensibles, privadas, que pues tenemos que discutirla. De hecho, a veces les digo, porque cuando me siento con un prospecto, yo necesito saber si está casado. Y si está casado, entonces hablamos con la esposa, con el esposo o con los cónyuges al mismo tiempo. Y entonces yo les advierto, voy a hacerle preguntas que probablemente van a ser bien incómodas a veces, y he tenido situaciones en las que la esposa o el esposo tiene ciertas deudas que la pareja no sabía. Y todo eso sale a relucir en esa serie de preguntas. Sí, y entonces tú te das cuenta cuando se torna la situación incómoda, pero también es importante que tú sepas dominar este proceso porque realmente es dejarle saber, tú quieres comprar una casa, yo te estoy haciendo estas preguntas porque el lender no solo va a hacer estas preguntas, el lender va a ir más allá, el lender va a ver tu historial de crédito y vas a ver todo, absolutamente todo. Yo he tenido casos donde el esposo, y no quiero ser tan específica, pero he tenido casos donde el esposo ha tenido deudas que han sido sacadas por la pareja y él no sabe, ¿ok? O sea, Sí. por ponerte un ejemplo, incluso también me ha pasado clientes que tienen deudas con empresas que venden ollas o filtros y ellos no sabían. Y resulta que es que la mamá o una persona muy cercana sacó ese préstamo a nombre de él, en alguna oportunidad lo hizo firmar todo este tema de los préstamos y como no sabe, es una persona que no está muy atenta a todo lo que tiene que ver el crédito, le han aparecido estas cosas más adelante. O se Sí, hacen consigners también. sí, totalmente. A ver, yo siempre digo esto y no es que me quiera comparar con esa profesión, pero venir con el lender es como ir al médico, porque te tenemos que desnudar, tenemos que ver tus finanzas. Cuando uno va al médico, uno se tiene que quitar la ropa porque te tienen que revisar. Acá vamos a hacer lo mismo, no a la persona, sino a tus finanzas y vamos a ver cosas que quizás tú no quieras que otras personas vean. Y con respecto a la pregunta incómoda, que sí, es una pregunta incómoda, pero yo siempre la tengo que hacer, y es cuál es su Total. estatus migratorio. Y siempre hago la aclaración. Yo no soy agente de migración porque no quiero que nadie se sienta mal. No soy agente de migración, yo simplemente necesito saber su estatus migratorio para saber dentro de qué programa califica usted. Eh, Entiendo que muchas personas, y sobre todo porque nosotros tenemos programas para personas con Tax ID, ITIN number, eh, muchas veces se sienten un poco incómodas con esa pregunta porque no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos y trabajan con un Tax ID, un ITIN. Y yo siempre hago esa aclaración, no soy agente de migración, nada que ver, simplemente quiero saber cuál es su estatus migratorio, a ver en qué programa lo podemos encajar. Sabes que cuando tú haces estas preguntas, también yo siento que eso ha sido un antes y un después de mi negocio inmobiliario. Y es que cuando yo aprendí, y sobre todo cuando yo aprendí a tener esa seguridad de que, mira, necesito saber cuál es tu credit score, necesito saber cuánto ahorro tienes, y hablar tal cual un psicólogo o un psiquiatra donde, pues, definitivamente no tienes que sentirte apenado y le hago saber, mira, pues tienes que estar tranquilo. Yo siento que cuando más segura me veo haciendo estas preguntas, eso me empodera más como agente inmobiliario. Me empodera más y me hace ver como que esa persona que va a traer la solución. De hecho, me pasa, hace poco una cliente le llegó una carta eh, la que llamamos el commitment letter, sería como la carta de Compromiso. compromiso del préstamo, y ella estaba muy asustada, porque ella decía, mira, pero es que el lender no me ha mandado toda la información, me pidió esto, pero no me ha dicho nada. Le dije, tranquila, estos son procesos
¿ok? Que van pasando en todo lo que es la compra de la casa y no te tienes que alterar. Yo te voy a poner en línea con la lender, vamos a hablar, pero esto es algo que va a suceder. Va a llegar este commitment letter, ellos lo van a porque lo que pasaba era que el builder estaba pidiendo el commitment letter y el lender aún no lo había llevado, no lo había enviado. Claro. Entonces yo llamé a la lender, le pregunté qué pasaba y me decía, no, lo que sucede es que todavía me hacen falta ciertos recaudos para poder generar la mejor estrategia para tus clientes y por eso pues llegó esa notificación. Entonces yo digo, sí, yo entiendo todo, pero yo necesito que tú se lo expliques a la cliente. Pero entonces esa posibilidad, porque es que yo me imagino a toda esa gente que están empezando, cuando le llega este tipo de notificaciones de un builder o cuando están en ese proceso de esa primera, segunda, tercera casa que están ayudando a comprar, se asustan, viven todo el proceso con ese miedo y siento que cuando nos empezamos como a empoderarnos, a sentirnos como que, epa, ya yo pasé por esto y esto es de esta manera, no te preocupes, estoy en control, todo va a estar bien, vamos a hacer todo lo mejor posible para que tú puedas comprar tu casa. Entonces, cuando ya tú estás en ese equilibrio como agente inmobiliario, eso te empodera y te lleva a otro nivel en tu negocio, sin duda alguna. Entonces, tenemos que perder este miedo. Tú sabes que quiero hacer un comentario porque, bueno, como tu espacio está dedicado realmente a agentes y colegas tuyos, creo que es importante hacer este comentario. Yo he trabajado con agentes de bienes y raíces que me parecen una buena manera de ejecutar esto, el tema de las preguntas, que al momento de una persona agendar la cita con ellos online, ellos generan una forma donde tienen las preguntas básicas. Es decir, cuando ya tienen al cliente enfrente, ellos tienen una forma llena con todas las preguntas respondidas y me parece muy, muy cool y muy, muy chévere porque vuelvo al ejemplo del médico. El médico antes de verte, un asistente médico o enfermero te hizo las preguntas, las puso en el sistema, sí. La persona tiene fiebre, le duele la cabeza, le duele el pie, X, y ya cuando el médico va a verte, ya sabe qué es lo que pasa y simplemente va a tomar la decisión de cuál va a ser el camino para ti. Y me parece muy buena esa manera de ejecutar. Y por lo general, este tipo de realtors, cuando envían un file a nosotros, que somos los lenders, ya mandan esa misma forma con todas las respuestas y los documentos anexos. Cuestión que es simplemente ver, calificar, te devuelvo ya la calificación en cuestión de menos de una hora. Pero es porque el file llega tan completo que no hace falta nada. Wow, está súper buena esa estrategia, definitivamente. Además que eso te hace ver como organizado, te hace ver preparado. Totalmente. Bueno, Gustavo, de verdad que ha sido súper, súper informativo y educativo el programa de hoy, trayéndote como invitado. Por favor, ¿qué mensaje quieres dejarle a todos los agentes? Bueno, ahí ya estamos viendo en pantalla cómo podemos contactarte. En YouTube tienes háblame un poco antes de irte de tu programa Saquemos Cuenta, de qué trata, a quién va dedicado. Sí, fíjate, yo siempre digo que yo soy un lender extraño, siempre digo esto con toda responsabilidad, porque yo no soy el típico lender que está encerrado en la oficina, yo soy un poco más de estar en la calle. Yo voy a propiedades que son nuevas construcciones, por lo general. Hago grabaciones en mi canal Saquemos Cuentas, donde yo explico cómo calificar, cuáles son las claves para calificar según ciertos programas para comprar esa propiedad. Entonces he enfocado mi canal de YouTube en simplemente educar un poco a nuestra comunidad latina, dar herramientas que puedan servirles para que cuando entren en el proceso de mortgage, sea conmigo, sea con otra persona, a mí lo que me interesa es que las personas tengan los conocimientos básicos para que sepan a qué se van a enfrentar. Me parece que hay un material muy, muy bueno en ese canal, pueden echarle un ojo. Yo soy súper creativo, pronto voy a empezar un nuevo proyecto súper cool acá en la ciudad de Atlanta también, pero sí, sigo con el lado creativo, que es algo que por eso digo que soy extraño, porque muchas personas desde el lado de la oficina, del lado del banco, no lo tienen. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos, Gustavo? Yo en Estados Unidos tengo 6 años, siempre viviendo en la ciudad de Atlanta. ¿Llegaste en el 2017? 2017, correcto. Ok, yo llegué en el 2016. Súper, súper. Y cuando llegaste aquí, Gustavo, cuéntame un poco, porque yo sé que esto va a ser muy interesante para la gente que nos ve. Cuando tú llegaste aquí, Gustavo, a los Estados Unidos,
¿qué te llevó? O sea, tú, me imagino que empezaste como todo el mundo en un trabajo, un empleo Total, súper, total, súper desde total. abajo. Claro, yo llegué y yo trabajé como electricista en construcción y en mi Oh, casa yo nunca había cambiado un bombillo en Venezuela, jamás había cambiado un imagínate. bombillo, totalmente. Wow. Y llegaste directamente a Atlanta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y por qué Atlanta? ¿Por qué escogiste Atlanta como ciudad para vivir? A ver, yo tengo familiares acá en la ciudad de Atlanta, tengo un primo hermano que fue quien me abrió las puertas para empezar a trabajar acá. Me dijo, hey, vente, vamos a probar, vamos a echarle pichón, con todo gusto lo hice. Yo creo que siempre es bueno hablar de este tipo de experiencias porque es muy bonito ver cómo personas como nosotros, que han hecho las cosas bien, han crecido, han madurado dentro de un país totalmente distinto, Ujú. han logrado hacer transiciones, ¿no? Yo creo que en lo personal, y quizás me voy a extender un poquito, yo tengo background en finanzas en Venezuela, trabajé en banca en Venezuela mucho tiempo, yo hacía un estilo de underwriting en préstamos y acá siempre mi visión fue volver a la banca. Siempre fue algo que me interesó mucho, fue algo que quería hacer y así lo hice. O sea, sin duda sí se puede. ¿Y cómo llegaste? Es decir, eso fue lo que te llevó a investigar un poco más qué podías hacer aquí con respecto a bancas en los Estados Unidos. Bueno, fíjate, es que mi historia es un poco loca. A ver, como te comenté, yo trabajo en electricidad, muy chévere, todo. Yo soy abogado como tú, en Venezuela, tengo una maestría en finanzas, trabajé mucho tiempo en el Banco Industrial de Venezuela. Yo hacía lo que es el análisis legal crediticio y aprobaba lo legal, por eso digo que era un estilo de underwriting. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo digo, wow, yo quiero volver a la banca. Simplemente empecé a aplicar en todos los bancos locales como Relationship Manager. Apliqué en bancos grandes, Bank of America, Wells Fargo, todo este tipo de bancos. Finalmente quedé en uno y ojo, esto fue simplemente por internet, yo solo. Yo nunca tuve realmente Un amigo que un te amigo que me llevó. ayudó, que me recomendó cero, cero. Yo fui a una entrevista con una persona que no conocía, no tenía ni idea de quién era, me entrevistó, le gusté, necesitaba a alguien bilingüe, me dio la oportunidad y allí me sacaron mi licencia de NMLS, que era para ser originador de préstamos federal, que es cuando tú trabajas para un banco depositario, tú necesitas la licencia federal, a diferencia de hoy en día que necesitas la estatal. Entonces Ok. ellos me sacaron la licencia federal, chévere, empecé a trabajar allí, me fue muy bien durante todo este proceso y por eso digo que mi historia es un poco loca y voy a tratar de resumirlo muy rápido. Yo cuando compro mi casa, la compro con New American Funding, con mi banco actual. ¿Qué es lo que pasa? Yo trabajo mi caso con Maui Parra, quien es mi jefa actualmente. Ella es quien me da mi préstamo hipotecario. Trabajé con ella tan bien, tan cool, nos llevamos súper bien y la compré en una constructora que se llama Liberty Communities. Fue la constructora que utilicé para comprar mi casa. ¿Y por qué digo que es loca? Porque actualmente trabajo para New American Funding, que fue quien me dio mi préstamo y somos preferred lender de Liberty Communities. Nosotros somos el lender preferido de esta comunidad que me vendió mi casa. Excelente, Entonces es excelente. algo a ver, y yo digo que siempre soy el vivo ejemplo de cómo ser customer de estas empresas y ahora doy el servicio para ellas. Así que me encanta eso. Bueno, definitivamente eso habla mucho de ti porque dice que eres una persona auténtica, que estás trabajando con un equipo que ya te sirvió, Total. ya trabajó para ti y definitivamente probaste el producto y por eso ahora tú vendes este producto y eso es excelente, eso es Es maravilloso. muy cool, Bueno, de verdad que sí. cuéntame algo, Gustavo, para todas las personas que ven nuestro podcast, porque este podcast va a esas personas, tanto a esos agentes inmobiliarios que están empezando en el negocio, para esos agentes inmobiliarios que ya tienen tiempo en el negocio, son expertos, y para esas personas que están coqueteando con la idea de hacer algo diferente con sus vidas, de tener una profesión en los Estados Unidos, porque tú, yo somos el ejemplo y los invitados que hemos tenido aquí en este programa somos el ejemplo de que se puede venir a vivir a los Estados Unidos, pero siendo inmigrante se puede hacer una profesión en este país, una profesión muy bien remunerada, que es importante decirlo, muy bien remunerada. Sí, bueno, aquí llegamos a un punto de reflexión súper amplio que me gusta mucho y creo que tenemos autoridad para hablar de ellos porque somos vivo ejemplo de esto. Eh,
A ver, primero no quiero criticar a las personas que pasan toda la vida haciendo lo mismo. Eso es normal. Hay personas que tienen un poco de miedo de salir de su zona de confort y eso está bien. Tener un 15 y último y alimentar a tu familia, hacer crecer a tu familia es algo súper importante. Ahora bien, sí critico a las personas que hacen eso y no son felices. Es importante que las personas hagan y entiendan que podemos ser mejores, podemos aprender más cosas, podemos simplemente hacer lo que queremos hacer. Eso es lo que yo veo que es la clave de la vida, hacer lo que quiero hacer. Si tú quieres pasar toda tu vida encerrado en una fábrica, trabajando 60 horas al día, a la semana, corrijo, chévere, si eres feliz haciéndolo, hazlo, porque probablemente vas a estar generando muy buen dinero también, porque no se trata de dinero, se trata de hacer lo que tú quieras, de donde quieras estar tú, de lo que te apasiona a ti. Si tú quieres ser coach de fútbol, de soccer, de básquetbol, hazlo. Si tú quieres ser profesional en las finanzas, hazlo. Si quieres ser profesional en el real estate, hazlo. En los seguros, hay profesionales extraordinarios latinos de seguros que me quito el sombrero, que han llegado a este mercado y han revolcado el mercado, y venezolanos, extraordinarios. Yo lo que creo es que simplemente debemos luchar por nuestros sueños y buscarlos, porque nadie nos va a entregar los sueños, hay que buscarlos. Sí, no, y definitivamente yo quiero es como dejar este espacio abierto y que la gente sepa y reafirmar, es posible de la nada construir algo interesante, importante y crear una profesión en un país nuevo donde quizás el idioma no es el que tú dominas, pero al final del día todo es posible, puedes aprender el idioma y también pasa para aquellos que no saben inglés, que no, yo tengo compañeros en ESP que no hablan absolutamente nada de inglés y están haciendo comisiones de millón y medio de dólares al año, ¿ok? O sea, comisiones, no estoy hablando de que están vendiendo en volumen 1,5 millones, no, ellos están generando ganancias de 1,5 millones al año vendiendo propiedades solo a gente, a personas que hablan español. Es posible, es una realidad. Que si hablas el inglés, te puedes apalancar también mucho mejor y porque vas a tener un campo más abierto de customers o de clientes que pues obviamente hablan inglés, que es la mayoría aquí en los Estados Unidos, que es el idioma que pues realmente que más usamos aquí, no voy a decir porque no es el oficial, pero es el que más usamos en los Estados Unidos, pero también hay un nicho en hispano interesante donde tú puedes hacer un buen Muy, negocio y muy donde puedes grande. apalancarte. Sí, y quisiera agregar algo y algo. A ver, el idioma es importante, pero no es lo más importante y voy a dar un ejemplo completamente inverso a esto. Hace poco yo tuve un cliente un prospecto, mejor dicho, de 30 años de edad, me siento identificado porque yo tengo 31 años de edad, es contemporáneo conmigo, una persona que nació acá en los Estados Unidos, de padres hispanos, habla los dos idiomas de manera nativa, que tú dirías, wow, eso es una gran ventaja, poder hablar los dos idiomas de manera nativa, porque yo considero que yo hablo Definitivamente. inglés muy bien, pero yo tengo mi acento y es algo creo que natural. Ahora, veo a esta persona, 30 años, queriendo comprar una casa, veo su historial de empleo y ha trabajado 10 años en la misma empresa de retail, una tienda de prendas de ropa, y haciendo lo mismo, cajero en la misma tienda por 10 años. Y cuando se sienta conmigo, la calificación no le daba porque tenía un carro bastante costoso en su crédito, X, y yo lo que le comento es, mira, pero vamos a intentar buscar un mejor empleo. O sea, tú manejas los dos idiomas de manera nativa, eh, se ve que eres responsable porque tienes un historial de empleo amplio. ¿Por qué no un mejor trabajo? Y me decía, pero es que en todos los lugares me piden experiencia. Pero es que, a ver, la experiencia es algo que hay que buscar, es algo que hay que adquirir, hay que intentarlo. Y por eso digo que es la otra cara de la moneda, porque hay personas que simplemente se enroscan en el sistema sin querer salir de la zona de confort. Y yo le comentaba a esta persona, wow, porque primero me sentí muy identificado por el tema de la edad y todo eso. Y le decía, pero ¿no te gustaría ser loan officer como yo? Y podrías mejorar un poco tu salario, podrías tener mejores oportunidades. Y me decía, pero yo puedo. Sí, tú tienes que estudiar un poco, tienes que sacar una licencia, pero de poder puedes. O sea, Claro. está en ti las decisiones. O le dije, no solo por ser loan officer, porque también estaba la realtor en esa cita, tú puedes ser agente de bienes raíces, puedes ser agente de seguros, puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que investigarlo.
Mira, parece increíble, Gustavo, que eso es otra cosa y pasa mucho con nosotros los latinos, obviamente que emigramos aquí a los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando recién llegué a los Estados Unidos que las personas con las que yo me relacionaba en ese momento, porque tu entorno te eleva o, Totalmente. o te lleva al fondo, ¿ok? Tu entorno puede elevarte o sencillamente puede hundirte. Y esto es algo súper importante. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí a los Estados Unidos, el entorno que yo tenía, ¿verdad? Era en un trabajo donde, bueno, obviamente el sueldo no pasaba de los $250 a la semana, ¿ok? $250 a la semana era lo que yo ganaba para poder, y yo trabajaba en una empresa pelando piñas, yo pelaba piñas, yo después de ser abogada, de tener 2 despachos, uno en Valencia, uno en Bejuma, terminé pelando piñas en una empresa y yo pelaba como 1000 piñas y yo recuerdo llamar a mi mamá y le decía, mamá, yo ahorita pelo 1000 piñas y yo le contaba, mira, como 1500 piñas al día debo estar pelando. Y mi mamá me decía, no puede ser, no te veo haciendo ese trabajo porque tú aquí nunca ni siquiera lavaste un plato. O sea, nunca fregaste un plato, siempre tuviste quien te lavara la ropa. O sea, si no había quien lavara la ropa, yo te lavaba la ropa, o no, ni siquiera fregabas los platos donde comías. ¿Cómo es que tú estás pelando 1000 piñas? Eso yo no lo puedo creer. Y yo sí me daba cuenta y yo decía, pero las personas con las que cuando íbamos al lunch, ellos decían como que, bueno, mira, hablaban era de otro trabajo igual o que pagaban un poco más, pero eran trabajos donde sencillamente tú tenías que ir a hacer una actividad, te pagaban por esa actividad y ya te ibas a tu casa a dormir y volver. Y ellos estaban como en ese, ¿sabes? Y yo por otro lado estaba pensando como que voy a hacer un curso de paralegal porque yo soy abogada, entonces yo voy a estudiar paralegal, quiero, ¿sabes? Y yo les comentaba a ellos como que, mira, pero yo he estado investigando, puedo estudiar paralegal, y me decían, no, es que eso es muy costoso, es que eso es muy difícil, es que eso es casi imposible, tú tienes que ir a la universidad, tú aquí no vas a poder nunca hacer nada. Entonces, después yo les decía, pero mira, pero también yo vi que uno puede ser agente inmobiliario, puede sacar una licencia de real estate. No, para eso tienes que tener un carro lujoso, tienes que tener dinero, los sistemas que utilizan para trabajar eso son muy caros, tú además que, o sea, estás llegando aquí, nadie te conoce, eso no va a ser posible. Y hoy día yo veo tantas personas que en ese momento estuvieron conmigo, muchos se quedaron en ese entorno, otros mejoraron su entorno, pero definitivamente lo que yo hice, y me pasa con los que yo saqué mi licencia de bienes raíces, 2 o 3 vivimos de esto y somos muy exitosos en lo que estamos haciendo. Una en particular tiene unas redes impecables donde tiene miles y miles de seguidores y está haciendo un trabajo interesante con su licencia de bienes raíces. Yo estoy trabajando, bueno, sabes, he hecho lo que he hecho, he construido una vida súper cómoda, súper tranquila, además que he aprendido muchísimo en esta carrera, pero yo digo, al final del día, no importa, puede ser que, ojo, las personas que trabajaban conmigo eran igualmente abogados, eran contadores, habían muchos ingenieros, o sea, gente profesional, porque una de las cosas que tenemos nosotros los venezolanos es que salimos del país con una profesión bajo el brazo. O sea, no venimos que bachilleres, no, profesionales bajo el brazo. Entonces, todos somos igualmente capaces, solo que al final del día es tu mente. Yo tengo un amigo que habla inglés, perfecto inglés, con el que trabajé allí, y él sigue trabajando como mesero. Y ese es su trabajo, es mesero. Y bueno, le gusta ser mesero y lo disfruta. Pero vamos, él tiene una posibilidad de hacer grandes cosas. No te digo loan officer, agente inmobiliario. Él tiene posibilidades de ir mucho más allá. Aparte, joven. O sea, tiene un montón de cosas a su favor. Un dominio del inglés impecable. Y al final del día es tu mente, es tu entorno, pero es tu mente también. Es lo que tú te crees que eres capaz. Sin duda Yo alguna. creo que va muy relacionado con lo que tú dices del entorno, porque el entorno te empuja a, si tú tienes un entorno que de verdad no te ayuda a ser mejor, te va a empujar hacia abajo. Si Uh tienes -huh. un entorno que es mejor que tú, te va a empujar a ser mejor. Eso es súper importante. Pero sin dudas es un tema delicado porque, a ver, yo entiendo que las oportunidades a veces, y sobre todo entender las oportunidades en un país es difícil.
Creo que es una realidad que nosotros debemos adaptarnos. Tú bien comentas que estás desde el 2016 acá, yo desde el 2017. Yo siempre digo, yo sigo siendo nuevo acá, yo sigo aprendiendo, yo sigo simplemente entendiendo el sistema y mucho más en este mundo, que es un mundo muy delicado en el que nosotros estamos, en el lado de la banca, nosotros estamos manejando las finanzas de las personas. Es súper delicado. Yo siempre digo, yo estoy en un constante aprendizaje y lo que Total. yo he aprendido, me gusta difundirlo, me gusta enseñarlo, me gusta que la gente se empodere con lo poco o mucho que yo sé para que ellos sean mejores, bien sea en la industria de las finanzas, en la industria de las bienes y raíces o en la industria que sea. Lo que yo sé, siempre intento simplemente empujar a los míos. Por ejemplo, yo tengo familiares que siguen trabajando en la electricidad y les va muy bien porque han ido escalando posiciones, cuestión que es muy cool, se respeta y es muy chévere. Pero mi intención desde el lado mío, desde las finanzas, es, hey, brother, vamos a empezar tu propio negocio, vamos a Ujú. abrir tu empresa de electricidad, vamos a crear, o sea, vamos a dar el próximo paso para que cambie tu vida. O sea, esa es Sí. mi visión. No está mal trabajar en ese rubro y es un rubro que maneja una cantidad de dinero extraordinaria, pero vamos a dar un paso contundente. Gustavo, es que es una cosa tan increíble como que ahora mismo hay jóvenes de 20 años que con internet están haciendo millones de dólares. Millones de dólares. Tienen 20 años, no saben nada de la vida, probablemente ni siquiera todavía han aprendido a ir al baño y ellos están generando millones de dólares en internet, en el marketing. O sea, hay un mundo más allá. Mira, yo tengo desde el 2017 haciendo real estate. Yo saqué mi licencia a finales del 2017 y desde entonces yo vengo haciendo bienes raíces. En el 2018-19 fue cuando explotó mi negocio y desde entonces ha sido un constante crecimiento. Cada año he crecido más y lo que yo sufrí a principios de este año fue un descubrimiento que cambió mi negocio y mi vida, porque la manera, y tú lo puedes ver si tú sigues mis redes sociales de antes y ves lo que yo he venido haciendo, bueno, tú podrías haber concluido, mira, esta es un agente inmobiliario muy profesional, tiene bastante éxito, cierra 4 o 5 transacciones mensuales, es un agente que le está yendo muy bien. Pero es que lo que yo descubrí este año de cómo podemos hacer las cosas, la transformación que yo he sufrido, eh, lo que hizo fue como abrirme más los ojos y darme cuenta de que todavía, no importa cuánta experiencia tenga, no importa cuánto hayas recorrido, la realidad es que hay un mundo, cada día se abre un mundo de posibilidades donde tienes que aprender, donde tienes que seguir creciendo y hay un mundo de posibilidades para donde tú puedes ser mejor, donde te puedes posicionar y ser mejor de lo que ya eres. Entonces, al final del día, yo pienso que hay tantas posibilidades en la vida, en la calle, en lo que está sucediendo ahora mismo con el marketing, no solo con bienes raíces, estoy hablando con el marketing en general, con todo lo que hay en las redes sociales, en el internet. Tenemos que aprender todos los días cosas nuevas y tenemos que prepararnos todos Total. los días mejor para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes, pero también para crecer profesionalmente. Y tomarlo en serio, Daniela, porque yo veo, y esto puede que le alarme a alguna de las personas que nos escuchen, que son agentes de bienes y raíces, que muchas personas no se toman en serio el tema del marketing, el tema de las redes sociales. Esto es algo serio, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle profesionalismo, hay que invertirle dinero en edición, en trabajo, tener un equipo de trabajo completo. Esto es algo que hay que tomar en serio para que te vaya bien. Si uno va con un Definitivamente. telefonito a grabar un reel en cualquier lugar, no, o sea, esto uno necesita equipos de trabajo, uno necesita Total. seriedad, o sea, porque no puedes esperar que te vaya. Ojo, y hay casos que le ha ido muy bien desde lo orgánico, grabando y personas que se han hecho virales de esa manera, pero no es lo común. No es lo común. La gente que le va bien y tiene éxito en redes sociales es porque son constantes y se toman esto en serio. Totalmente, totalmente. Bueno, Gustavo, mira, de verdad que este ha sido uno de los programas más largos que he tenido Sí, en Podcast Home. La verdad que mucha tela que cortar sobre muchísimo. todo esto y sé que te voy a traer de nuevo al programa. Gracias de verdad por haber aceptado mi invitación y gracias por habernos iluminado con tu conocimiento. Y bueno, será, señores, hasta el próximo Podcast Home. Despídete, Gustavo.
No, muchas gracias a ti por la oportunidad, gracias a todas las personas que te escuchan, tu audiencia. Acá estamos a la orden para seguir creciendo, seguir empoderándonos y que, a ver, que todos podamos seguir teniendo mejores resultados. Eso es lo que todos queremos. Gracias, Gustavo. Gracias a Bueno, ti. señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a bueno, los que están todos los días conectados y todas las semanas conectados por YouTube. Podcast Homes es producido enteramente por mí, editado enteramente por mí y por nuestro equipo de producción de Cameron Homes. Muchas gracias por haber disfrutado el día de hoy. Esto fue Podcast Home. Será hasta el próximo.